Punto por punto. El ingeniero Ricardo Esponda Gaxiola, presidente de Coparmex Morelos, nos acompaña en esta ocasión. Le doy la más cordial bienvenida a Punto por Punto. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Mucho un placer estar contigo en este precioso escenario, muy morelense. Así que estoy muy contento de estar contigo, gracias. Gracias, ingeniero. Pues platicar de varios temas, cómo está viendo Coparmex el inicio de este año a nivel nacional, qué oportunidades, qué riesgos se vislumbran en el camino y luego entraremos a revisar un poquito el tema de las instituciones que funcionan desde hace varios años en nuestro país, que no lo han venido haciendo mal, pero que hoy pueden estar corriendo algunos peligros. ¿Cómo ve este año, los escenarios para este año, don Ricardo? Pues mira, yo creo, Javier, que México, como siempre, tiene grandes oportunidades que siguen vigentes para salir de este atraso o de esta recesión que estamos viviendo. Las oportunidades están ahí, es cosa de aprovecharlas. Hay buenas noticias en las cuales nos parece que hemos venido reconociendo el trabajo del gobierno federal, como es, por ejemplo, esta vinculación con América del Norte por medio del Tratado de Libre Comercio. El hecho de que ya se haya ratificado es, no cabe duda, una grandísima oportunidad. Sobre todo cuando hay situaciones coyunturales, como desafortunadamente nadie hubiera querido, pero existe el tema del coronavirus, ¿verdad? Allá en China. Bueno, pues esas situaciones, no cabe duda que el hecho de tener estas relaciones con el gobierno americano y canadiense nos dan una oportunidad adicional. Es precisamente el que podamos entender que la vinculación con Estados Unidos era básica y el gobierno lo aprovechó. Oiga, don Ricardo, y mire, a pesar de que el año pasado el país no creció, de que hoy ya las expectativas de crecimiento ya las disminuyó, todavía apenas estamos en el mes y medio de este año y ya el Banxico ya disminuyó las expectativas que tenía de crecimiento. A pesar de eso, anoche en la radio escuché una buena noticia, que el turismo el año pasado creció 9%, sobre todo de turismo internacional, pero ahora nos viene el tema de que posiblemente se acaben los puentes largos y ahí es donde la industria turística se fortalecía. Pues sí, mira, hay buenas noticias, pero también hay situaciones coyunturales como esas que mencionas que son sin sentido. O sea, no logramos entender cuál es el propósito. Si, como dice el presidente de la República, es para que los niños aprendan o puedan entender mejor las fechas que se están celebrando, hay otras formas para hacerlo sin afectar un sector económico, como dices tú, pujante, que ha dado resultados y que esta iniciativa de los puentes largos fomentan el turismo nacional, sobre todo, unen a las familias, dan crecimiento económico, sobre todo al sector, a lugares como pues, los pueblos mágicos, como pueblos coloniales, que son a veces no son tan beneficiados en el tema del turismo internacional. Entonces me parece un sinsentido, sin embargo son coyunturas que a veces como que el presidente tiene algunas decisiones como que quisiera tener temas de qué hablar, cuando pues, obviamente a todas luces afecta a un gran sector de la población. Perdón que lo interrumpa, el problema a mí me parece, don Ricardo, no sé si usted así lo vea, que a veces, como usted dice, el presidente aborda muchos temas, él es el centro de estas reuniones de las mañanas y da la impresión de que pues son decisiones personales, que no son consultadas con quienes están al frente de las áreas especializadas. Por ejemplo, muy sorprendido con esta decisión, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, que acababa de tener una reunión con el secretario de Educación e incluso estaban planteando abrir más puentes largos para fomentar más la industria. Efectivamente, era incentivar para que haya más al respecto. Entonces realmente, como tú dices, son a veces decisiones sin sentido porque sus propios colaboradores y consejeros pues están en contra de ello. Entonces son situaciones que no entendemos, pero sin embargo, en forma general te digo, hay situaciones que están ahí y que la economía mexicana puede aprovechar. Ya te decía de lo del Tratado de Libre Comercio, el hecho de la estabilidad macroeconómica, el tipo de cambio
y la rigidez y el buen manejo del Banco de México nos han ofrecido índices de macroeconómicos estables, que esos también son muy importantes. Entonces, eso está ahí y son oportunidades que México tiene que aprovechar. Pero sin embargo, que no nos alteren con decisiones que a veces distraen el tema del avión presidencial y la rifa famosa, este tipo de los puentes. Realmente son situaciones que molestan, son como piedras en el zapato para aquel corredor que está dispuesto a entrarle a un maratón y se encuentra con una situación de esa naturaleza. Pues dice, oye, pues no se vale, estamos trabajando para sacar adelante a nuestro país y por cuestiones importantes que distraen y que a nadie beneficia, ¿no? Claro. Pero claro, hay situaciones, Javier, que también nos preocupan seriamente en Coparmex. Sí. Nuestro presidente Gustavo de Hoyos nos ha abierto los ojos y nos ha estado insistiendo que tenemos que tener mucho cuidado en defender situaciones que México ha ganado por mucho tiempo atrás. El tema de la democracia, el tema del sistema republicano, que nos ha dado identidad como país. Sí. Y eso desafortunadamente está en riesgo. En riesgo porque no solamente son opiniones de algunos gentes del partido y en el poder o del mismo presidente de la República, sino que ya han sido temas que han abordado ya en el Congreso Federal y que se han estado trabajando en algunas leyes. Claro. que nos preocupan seriamente. Y me refiero sobre todo a ataques que han venido sufriendo instituciones sociales ciudadanas que son un baluarte de la nación. Me refiero, por ejemplo, a instituciones como el Instituto Nacional Electoral, sí. que es una riqueza del país. Claro. O sea, el INE es ciudadano. Todos, ¿quién no ha pasado de alguna manera algún fin de semana en los momentos electorales y ha constatado que este tipo de ejercicios es un ejercicio transparente, ciudadano, en donde se hacen bien las cosas? Ese mismo proceso democrático que ha venido teniendo el INE a través de estos últimos años es el que hoy ha validado el triunfo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Recordamos aquellos años en donde la Secretaría de Gobernación controlaba las elecciones, las manoseaba, las maiceaba, y no dudo que pues los fraudes estaban a la orden del día. A fuerza de la presión social, a fuerza de insistir de partidos, se fue abriendo y democratizando, y hoy hay que reconocerlo, tenemos un INE que valida triunfos a veces muy debatidos en las calles, en las urnas, pero finalmente se respeta la voz popular. Y hoy 4 consejeros se van a nombrar, y el riesgo es de que, como ha pasado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es lo que he escuchado yo incluso del presidente de Coparmex, Fernando Hoyos, como ha ocurrido con otras instituciones, pues se vayan a partidizar con el partido. Exactamente, o sea, se pierde la esencia. El INE ha comprobado su eficiencia, aunque no dudo que pueden haber existido errores pequeños, pero sin embargo el INE han pasado más de 25 millones de mexicanos en esos ejercicios, y la mejor prueba de que funciona es que hemos tenido 3 alternancias en el poder, del PRI al PAN, del PAN al PRI y del PRI a Morena, y todos ellos han sido ejercicios que han salido avante, incluso con márgenes muy reducidos, pero todos confiamos en la validez de las elecciones. Entonces es un instituto que está en el top 3 de Latinoamérica, es un ejemplo para otros países en América Latina, y es algo que es propio, no es del gobierno, es de los ciudadanos. Es una institución que es mexicana, es nuestra. Tenemos que salir a defenderla porque nos ha causado mucho trabajo, porque estas experiencias son de prueba y error, y tenemos que tener también la madurez para entender que lo bueno hay que conservarlo. Esa es una institución de muchas. Es una. Hay otra que también la designación de nuevos consejeros, que es el Coneval. El Coneval también es una institución que se ha hecho desde el 2005 precisamente para medir la pobreza o el combate a la pobreza y la eficiencia de los programas sociales a nivel federal. Cada estado tiene sus propios programas, y hay programas federales, algunos muy loables, como este tema de los jóvenes construyendo el futuro,
que tenemos que valorarlos, porque no solamente la idea, hay que ver cómo funcionan. El Coneval ha sido una institución también muy digna, que tiene una metodología muy estricta, o copiada propiamente o sugerida por el OSD, y que tiene la misma metodología de otros países, y que ahora propiamente el día de mañana va a renovarse 3 de sus consejeros, que son nombrados por cada uno de los secretarios de Estado de Bienestar Social o Desarrollo Social de la República, y que tenemos que fortalecer. Como tú dices, recientemente pues, se le vituperió, se le señaló como corrupto, como inservible, porque los datos que ofrecía pues no coincidían con los datos propios del presidente. Ese era el único ese fue el pecado. Y sin embargo es una institución muy válida, muy importante para tener la certeza de cómo vamos en este tan terrible problema que tenemos en México, de la desigualdad y el combate a la pobreza, que a todos nos preocupa. Desde luego que no se trata de andar escondiendo datos. Claro. El trabajo de ir combatiendo la pobreza tiene que ser frontal y tiene que ser decidido, pero no podemos cambiando consejeros o poniendo consejeros a modo mejorar los niveles de pobreza, porque entonces estaríamos engañándonos todos. Claro. Y no le haríamos ningún daño al país. No, tenemos que evitar que se politice, se ideologice ese tipo de instituciones para servicio de grupos facciosos, tanto de uno como en el Congreso o en otras partes del gobierno. Son instituciones, son riquezas ciudadanas que tenemos que preservar. Y Coparmex está para eso. En este caso, los empresarios, este sindicato patronal que represento, no es nada más para beneficio de los empresarios, es para beneficio de México. Estas instituciones tenemos salida en defensa de los mismos. Por eso, el día de ayer tuve la entrevista con el secretario de Desarrollo Social, don Gilberto Alcalá. Él está muy consciente al respecto y nosotros instamos para quien represente al Estado de Morelos en este Congreso Nacional sea gentes realmente capaces, sean gentes académicos, expertos, y puedan ejercer su voto en forma libre y beneficiosa. También tuve hace 2 semanas una entrevista con la delegada del INE, para hacerle ver la importancia que nosotros creemos que reviste el INE, y también el Instituto encargado de las elecciones en el Estado, para que se refuerce. Tú recordarás que hace unos años se puso en riesgo la elección en turno porque el señor gobernador no se le antojó darle los recursos económicos oportunos, y gracias a Dios salió aquello, pero no se vale que por decisiones personales, a veces incluso cuestionables, porque su hijo estaba en la boleta de la elección, se ponga en riesgo un ejercicio democrático tan importante. Entonces, ese tipo de acciones es lo que nos preocupa en Coparmex. Sí. También podemos decir lo mismo, por ejemplo, de institutos como el INEGI, claro, que es importantísimo para medir estadísticas y cuestiones geográficas en el país y económicas, que porque sus datos a veces no coincidan con los datos propios del presidente, entonces resulta que es un instituto que es corrupto, que es un instituto que es caro. No, de ninguna manera. O sea, son instituciones que hay que respaldar, hay que creer, hay que crecer. Entre más instituciones autónomas e independientes existan en la sociedad, entonces la sociedad va creciendo y se va defendiendo de un gobierno a que pareciera dictatorial, que solamente pareciera que haga lo que ellos quieran. Entonces, don Ricardo, y pues lo que usted dice muy ciertamente, lo que habría que hacer es fortalecer las instituciones autónomas, lejos de desarticularlas. ¿Cómo van en Coparmex a seguir siendo, además desde luego de aprovechar medios de comunicación, de hablar con funcionarios, de qué manera pues lograr que se respete lo que se ha ganado o lo que se ha logrado de manera ciudadana hasta ahora? Pues mira, nosotros estamos conscientes de que lo que tenemos que fortalecer son los liderazgos de organizaciones sociales. Toda organización social es una riqueza para la sociedad, que hay que vertebrarlas. Entonces, organizaciones sociales de todo tipo, sobre todo las que se demandan de las universidades, jóvenes que están con ese interés social. Tenemos un programa que se llama Alternativas México, que les vamos a dar
apoyos para fortalecer su liderazgo, para mejorar esa capacidad de comunicación, de convocatoria, y es un esfuerzo que hacemos precisamente para beneficio de la sociedad. Claro que algunos de esos serán algunos gentes de nuestras empresas, pero está destinado sobre todo a esas universidades y esas ONGs de las cuales hemos tenido una red interesante que seguimos manejando. Ese es un servicio que ofertamos y queremos seleccionar a esos líderes, ofreciéndole esas experiencias de expertos, que algunos son del Tecnológico de Monterrey y otras universidades. Entonces son situaciones que podemos decir, no solamente velamos por los intereses de los empresarios, muchos obviamente son propias nuestras, sino también en favorecimiento de la sociedad y de nuestro estado de Morelos. Muy bien, don Ricardo, pues muchas gracias por estar con nosotros y pues seguiremos de cerca todo ese movimiento que hay alrededor de las instituciones que se han venido creando, que nos han dado lo que hoy somos como país. Ciertamente no tenemos la democracia perfecta, pero estamos en vías de consolidarla, claro, y hay que fortalecerla. Muchas gracias nuevamente, don Ricardo. Muchísimas gracias otra vez, a tus órdenes. Punto por punto.